Muy buenas, ¿cómo están? Soy el maestro Fide Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar estudiando la defensa Caro-Kann variante del avance. Y es que vamos a estar viendo dos partidas, pero no solo dos partidas, sino que serán del mismo jugador de piezas negras, que es la joven promesa Guillermo Vázquez, joven maestro internacional del ajedrez paraguayo, que acaba de completar su última norma de Gran Maestro en el torneo iberoamericano jugado en el reciente mes de febrero. Bueno, sin mucho más que decir, vamos a las partidas. Esta primera partida se jugó con Alexander Fier, gran maestro de Brasil, donde, bueno, como les decía, ¿no? El joven paraguayo empezó con la defensa Caro-Kann, súper habitual en él, es lo que me parece interesante de esto, ¿no? Cómo la tiene muy bien estudiada, sobre todo los esquemas a los que llega. D5 y, como saben, la variante del avance se define una vez que el blanco hace E5, ¿no? Acá el negro juega alfil F5 y es por esto que se dice que la variante del avance, la defensa Caro-Kann es como si fuese una francesa mejorada, porque es una francesa donde el alfil malo ya queda bien activo y no queda por dentro de la cadena de peones, ¿no? Porque como bien saben, en la francesa se realiza la jugada de 6. El blanco en este caso juega H4, H5. La idea de H4 por supuesto es jugar G4, buscar cazar a este alfil. H5 claramente frena el avance blanco a la vez que le da la casilla H7 al alfil. Alfil D3. Luego de alfil por D3, claro, el alfil negro ya se está cambiando, con lo cual el negro en principio está cambiando su alfil malo. Pero si bien es cierto también que su alfil se movió dos veces mientras que el blanco se movió una sola vez, ¿no? Una eterna lucha en la que se considera por supuesto que esta posición es igualdad, ¿no? Esta posición es hiperteórica todavía. Dama por D3, dama A5, caballo D2, E6. Ya como ven el negro logra su estructura tipo francesa, esto es lo que me parece más interesante de las dos partidas que veremos. Y luego van a buscar la reacción con C5, ¿no? Como les decía, esto es prácticamente una francesa buena para el negro porque se está deshaciendo de su alfil, que suele ser la pieza problemática en esta apertura, en este tipo de estructuras, mejor dicho. El blanco continúa con caballo F3, caballo E7, como ven con las jugadas H5, E6, hay un puesto muy suculento para ese caballo en F5, ¿no? Una casilla fuerte, porque no puede ser echada con la jugada G4 gracias a la jugada H5 de las negras, y desde ahí presionará el centro blanco en conjunto de la jugada C5. Enroque, caballo F5, caballo B3, y acá una jugada muy interesante, dama B5, propone el cambio de damas, que si bien se estaría doblando peones el negro, pero como ven, en caso de que el blanco acepte el cambio, cosa que no pasó en la partida, pues se estaría abriendo la columna C y habría mucha presión sobre el punto C2. Fíjense, en caso de que el blanco juegue C3, igualmente el negro siempre tiene la ruptura B4, ¿no? Con lo cual esta posición, la estructura de peones negras es muy sana. Una vez que se juegue B4 y se cambie en C3, pues quedará una debilidad en el punto C3 y en caso de que el blanco capture, pues quedará una debilidad en D4, con lo cual la posición del negro sería preferible. Es por esto que el gran maestro brasilero juega dama D1. C5, A4, dama B6, como ven, lo que les decía, ¿no? Golpear el centro, una vez que caiga este peón, pues el peón de E5 será más débil. D por C5, alfil por C5, caballo por dama por. Es verdad que acá se entrega este alfil, pero hay que considerar siempre, cuando se hace un cambio, hay que considerar las piezas que quedan. Y fíjense que después de este cambio, pues el blanco se queda con este alfil de casillas negras que no hay mucho que envidiarle a dicho alfil, ¿no? Este peón de E5, que es el peón central, choca contra ese alfil, así que en realidad va a ser un mal alfil, ¿no? O sea, lo estamos dejando a las blancas con una pieza mala y esto va a ser un motivo en el resto de la partida, ¿no? Un tema con el cual el negro va a estar jugando constantemente, tratando de cambiar un par de caballos para quedarse en una posición de caballo bueno versus alfil malo. C3, caballo C6,
torre E1, hasta acá jugadas naturales, torre D8, quizás buscando por ahí la ruptura de 4, como les decía, ¿no? Después presionando el peón de 5. Alfil G5, torre D7. El negro, claro, el negro no enroca porque siempre tiene esta molestia acá en H5, ¿no? Que está la dama mirando con rayos X. Y en caso de tener que jugar G6, pues ya las casillas de color negro quedarán un poco débiles. Es por esto que juega tranquilamente con el rey en el centro, gracias a que el carácter cerrado de este centro, ¿no? Solamente está la columna de semiabierta, pues hace que el rey esté bastante seguro en esta casilla. Torre C1, dama B6, presionando el peón de B2, caballo D4 y esta jugada del blanco es curiosa porque ya deja a las blancas en una posición bastante lamentable. ¿Qué ocurre? Que después de caballo D4, caballo por D4 y lo que les decía, se llega a una posición donde este caballo es infinitamente mejor que el alfil que ahora queda chocando contra sus propios peones, ¿no? Una posición típica de caballo bueno versus alfil malo. Además con el agravante de que el punto D4 es una debilidad muy bien fijada, que siempre va a estar atacando el caballo, la dama, y podría, ¿por qué no?, entrar una torre por la columna C a presionar dicha debilidad. Bueno, fíjense que de hecho ya está cayendo, ¿no? El peón de D4. Bueno, acá se intenta torre C7, que tiene mucha lógica. El negro va a buscar cambiar piezas. Fíjense que no se apura. Bueno, además es que no puede, ¿no? Por supuesto, torre C8 era amenaza. Pero no hay ningún apuro en capturar el peón de D4, ¿no? Vamos a ir primero cambiando material y ya el peón terminará cayendo. Torre C3, rey D7, va mejorando sus piezas. Rey D7 muy buena jugada. El rey sigue estando muy seguro. Y por supuesto lo que busca el joven, ahora gran maestro, Guillermo Vázquez, es hacer jugar a la pieza que está sin jugar, ¿no? A su peor pieza, que en este caso es la torre de H8. Dama D3, torre C8, torre S1 y dama por B2, ¿no? Ya la posición está completamente liquidada. La partida continuó torre por C7, torre por C7, torre B1, dama C2. El negro va a buscar constantemente los cambios de dama, porque por supuesto ya tiene material de ventaja y fíjense lo que les decía, este peón que era débil, bueno, ahora es el momento preciso para capturarlo y el negro quedó en una posición completamente ganada que termina convirtiendo unas jugadas después. ¿Bien? Vamos a pasar a la siguiente partida. Esta es una partida jugada entre el gran maestro Juan Carlos Obregón, gran maestro cubano, que reside, si no me equivoco, en México, lugar donde se hizo el Iberoamericano, y por supuesto nuestro protagonista Guillermo Vázquez, y vamos a ver que otra vez da una lección con la defensa Caro-Kann variante del avance. Esta partida se jugó en la última ronda. De hecho la partida terminó en tablas bueno, se le escapó una jugada al joven maestro Guillermo, pero la verdad que es una partida que creo que también vale la pena repasar por la posición que consiguen las negras en la apertura. De nuevo, estamos en la variante del avance, alfil F5, hasta ahora exactamente igual que la partida anterior, pero ahora el blanco, en vez de realizar la jugada del alfil de 3, decide otra jugada bastante típica que se ha probado también, quizás más ahora, aún más moderna, contra la Caro-Kann. A mí no me gusta, la verdad, mucho por un detalle, y es que luego de los cambios el peón de D4 desde ya que va a quedar muy débil y va a sufrir mucho. Quiero decir, ¿no? Una vez que el negro llegue a capturar acá, pues el peón de D4 va a sufrir, ¿no? Ese es el detalle que no me gusta quizás tanto de esta jugada. E6, caballo C3, el negro ya captura, alfil por C4, y lo que les decía, ¿no? Ahora el peón de D4 va a sufrir aún más porque el negro tiene una estructura muy similar, pero al no estar el peón en D5, pues el peón de D4 está ante una columna semiabierta y es aún más débil, ¿no? Un peón retrasado y débil. Caballo D7, caballo E2. El negro de nuevo, ¿no? No se apura mucho en desarrollar su flanco de rey, eso es típico de esta defensa, ya que tampoco va a haber un ataque directo de las blancas al rey de las negras, así que el negro puede maniobrar tranquilamente.
alfil E7, caballo G3, alfil G6, caballo E4. El blanco también maniobra para, bueno, controlar casillas importantes, ¿no? La casilla D6, que es un puesto avanzado, ¿no? Para el negro sería una casilla débil. Caballo B6 tocando el alfil B3 y caballo H6, ¿no? Una casilla bastante natural en este tipo de aperturas. El caballo para nada está mal en H6, ya que posteriormente se va a dirigir a F5, que es su casilla ideal, ¿no? Desde F5 presionará las debilidades de H4 y sobre todo D4. Alfil G5, que ya acá se considera esta jugada ya un error. La jugada correcta o la que más se ha empleado en esta posición es alfil por H6. Y tras torre por H6 es una posición bastante equilibrada. El negro no tiene ningún problema con su rey en el centro, ¿no? Incluso puede hacer rey F8, rey G8 tranquilamente. Y la torre en un futuro podría activarse de esta manera, ¿no? Por G6. Bueno, esto no ocurrió. Alfil G5. ¿Y por qué es un error esta jugada? Bueno, no es fácil de encontrar la continuación, pero el detalle tiene que ver con lo que les decía en un principio. El peón de D4 es débil y acá el negro consigue una continuación muy buena. Hacia alfil por E4. ¿Cuál es la idea del alfil por E4? Quiere hacer caballo F5 el negro, entonces el alfil iba a quedar un poco torpe, por lo tanto se deshace de esta pieza. Y además, una vez que captura en E4, fíjense que este caballo podría ir a E2 en algún momento para defender el peón de D4 en caso de ser necesario. Y una vez que capture en E4, pues por supuesto no puede hacerlo. Es por esto que ahora el ataque del peón de D4 es mucho más incómodo para las blancas. Fíjense que acá el blanco se intenta ahora defender con alfil E3, ya tiene una posición incomodísima. Este alfil es muy malo. Fíjense que caballo D5 incluso ya amenaza caballo por E3. No porque sea especialmente bueno, sino porque gana un peón. También está constantemente tocado el peón de H4. La posición de las blancas sería muy mala. Es por eso que el blanco acá juega en roque y ya opta por entregar el peón de D4. ¿Cuál es el problema? Que ahora una vez que cae el peón de D4, pues E5 también es débil, se ataca a B2 y a pesar de que dé la apariencia de que el rey negro puede sufrir un poco, pues justamente esta estructura hace que el rey negro esté bastante seguro, ¿no? Que no haya, al no estar abierta la columna E, pues el rey no es tan fácil de atacar. Si bien es cierto que está abierta ahora la columna D, pero la torre puede llegar rápidamente. Eso suele ser típico de estas estructuras, ¿no? Que son muy sólidas, entonces el negro se puede permitir este tipo de cosas, ¿no? Capturar peones con el rey todavía en el centro. Dama F3, caballo D5, está bloqueando la columna D con el caballo, bueno, torre D1, dama por E5, fíjense, ya cae un segundo peón, torre 1, caballo D4, el negro va a cambiar material claramente, caballo por B3, alfil por E7, todos los cambios de material le convienen a las negras, rey por E7, dama por B3, se amenaza el punto B7 ahora, así que dama C7 por supuesto, dama A3, rey E8, es cierto, el rey está en el centro, pero las negras acá no tienen nada que temer, tienen material de ventaja, dos peones, y sus torres que vienen a ser las piezas más problemáticas, quizás la única compensación que tendría el blanco, pero es que esta torre está viniendo rápidamente a la columna D y hay una maniobra típica con esta torre que de hecho se jugó en la partida y es torre H6, torre G6. ¿Bien? La partida continúa así, caballo D6, rey F8, caballo por B7, el blanco recupera un peón, pero sigue teniendo peón de menos, ¿no? Dama E7, caballo C5, rey G8, ya el rey está muy seguro y las negras van a proceder a hacer lo que les decía, ¿no? La maniobra torre H6, torre G6. Primero capturan otro peón y fíjense, ahora son las negras quienes tienen una posición muy activa, ¿no? Con esta maniobra están atacando al rey de las negras, ¿no? Esta torre está a un pasito de llegar a alguna casilla activa, bien sea D8 o B8. Las negras tienen una posición, la verdad que muy buena. Unas jugadas después les muestro, la partida continúa así, torre por C6, dama G4,
torre C4, caballo F4, se amenaza mate en G2 por supuesto, G3, H4, se sigue presionando, ¿no? Se busca abrir la columna H, F3, dama G6, G4, ¿no? El blanco trata ahí de bloquear la posición, E5, ¿cuál es la idea? Bueno, por supuesto, primero se deja bien anclado el caballo en la casilla F4 y segundo que puede pasar ahora tranquilamente la dama a la torre porque de nuevo el negro le convienen los cambios, por supuesto. Dama C3, dama B6, rey H, torre 6, se atacaba el peón de E5, torre C8, torre 8. ¿Por qué? Porque ante torre por C8, por supuesto sigue dama por y hay un caballo G5, ¿no? Torre por A8, torre por A8, dama por E5 y es acá donde bueno, sigue caballo de 3 que está muy bien y ante dama de 5, torre de 8, las blancas intentaron un truco bastante bueno, ¿no? Ante el apuro de tiempo que estaban ambos jugadores y es la jugada caballo de 6. ¿Qué ocurre? Caballo de 6 ya amenaza dama por F7 seguido de dama H5. Fíjense que acá estaba en serios problemas, ¿no? Está atacada la dama, está atacada la torre. Pero este truco pues obliga a las negras a jugar muy fino, cosa que no ocurrió en la partida. Bien. Acá la jugada torre por D6 gana porque a pesar de que viene torre 8, rey H7, dama H5, pues existe torre H6. Y bueno, por ejemplo, si dama F5 hay dama G6, ¿no? Conservando la pieza. Y ante dama por F7, pues el negro tiene una pieza de ventaja. Es verdad que tiene que defenderse bien, todavía en la posición, pero era una posición ganada. También caballo F2 ganaba, pero bueno, una línea un poco más complicada. Sin embargo, la jugada que hizo acá el joven maestro, seguramente, bueno, conforme que ya con las tablas estaba haciendo su título, juega caballo por E1 y claro, la partida termina inmediatamente en tablas, ¿no? Por la variante dama por F7 y dama H5. ¿Bien? Espero que les haya gustado, que les haya parecido de utilidad. La verdad que la variante del avance es una de las más jugadas contra la defensa Caro-Kann, así que para los que jueguen Caro-Kann, muy interesante ver las partidas de este joven jugador que trae ideas muy interesantes en dicha línea. Antes de irme, no olviden por favor ver la clase magistral, que van a aprender mucho, de verdad no se van a arrepentir, y nos veremos en una próxima.